Ahora veremos cómo se resuelven problemas de programación lineal de dos variables utilizando el método gráfico. Este es el problema de botes y embarcaciones radicales. En este problema tenemos dos productos, que son las columnas Atlantis e Hydra. Tenemos tres recursos, que son las turbinas, las horas de mano de obra y los metros de cable. También sabemos la utilidad para cada uno de los dos productos, que está en el último renglón. Y tenemos también en la extrema columna derecha la disponibilidad de cada uno de los recursos. En este caso vamos a definir dos variables que son x1, la cantidad de unidades de Atlantis que vamos a fabricar, y x2, la cantidad de unidades de Hydra que vamos a fabricar. Nuestra función objetivo entonces será maximizar z, que es la utilidad total, y esto será 350 por cada unidad de Atlantis más 300 por cada unidad de Hydra. Bueno, ahora en términos de las restricciones, tenemos que lo que yo utilice de cada uno de los tipos de recurso no puede superar la disponibilidad que yo tenga. Entonces haremos una restricción para turbinas, una para mano de obra y una para los metros de cable. Para turbinas, por ejemplo, cada producto X1 utiliza una turbina. Cada producto 2, o sea, Hydra, utiliza una turbina. Y el total disponible que yo tengo es de 200. O sea que X1 más X2 tiene que ser menor o igual a 200. En términos de las horas de mano de obra, cada Atlantis utiliza 9 horas, cada Hydra utiliza 6 horas y el total disponible es de 1566. Entonces mi restricción debe ser así como está allí. 9x1 más 6x2 tiene que ser menor o igual a 1566 unidades. Y los metros de cable, tenemos que Atlantis consume 12 metros de cable por unidad de producto, Hydra consume 16 y el disponible que tengo es de 2880. Bueno, haciendo esto ya tengo entonces mis restricciones que están aquí otra vez copiaditas. Para hacer la operación de graficar esto, yo tengo que suponer que esas tres son líneas rectas. Y entonces lo que voy a hacer es encontrar los puntos de corte con los ejes cartesianos. Vamos a decir que el eje horizontal es x1 y el eje vertical es x2, como hemos visto en otras aplicaciones, pues x y y. Entonces, para encontrar esos puntos de corte, yo digo, ¿qué pasaría si x1 valiera 0? ¿Cuánto valdría y? ¿Y qué pasaría si x2 valiera 0? ¿Cuánto valdría x? Y con eso encuentro los dos puntos que me van a servir para hacer el trazado de la línea recta que corresponde a cada restricción. Entonces miremos, para la primera restricción, si x1 vale 0, x2 vale 200. Y si x2 vale 0, x1 vale 200. Para la segunda, entonces miren cómo me queda. Sería, si x1 vale 0, 6x2 es igual a 1566. Entonces yo hago la división y encuentro que el punto de corte es 0,261. Si x2 vale 0, entonces x1 vale 1566 dividido en 9, o sea 174,0. Y finalmente para la restricción rojita, o sea la de los metros de cable, tengo que cuando x1 valga 0, x2 vale 180. Y cuando x2 valga 0, x1 vale 240. Con esta información yo voy a hacer entonces un plano cartesiano. Mire que los ejes son el eje X, el eje horizontal, corresponde a la variable x1 y el eje Y o x2, el eje vertical en este caso, corresponde a la variable x2. Entonces yo he marcado allí esos puntos de corte para facilitarme el trazado de las restricciones. Vamos a hacer primero la restricción azul. Entonces, ¿qué pasa allí? Esa línea me representa todos los puntos en los cuales x1 más x2 es igual a 200. Pero yo necesito encontrar una región. Es un semiplano que incluye todos los puntos que cumplen con la condición de que x1 más x2 sea menor o igual que 200.
¿Cómo compruebo cuál de los dos lados de la restricción cumplen con ella? O de los dos lados, perdón, de la línea recta cumplen con la restricción. La forma más fácil de hacerlo en este caso es reemplazar el punto 0,0 en esa primera ecuación, en esa primera línea, y verificar si cumple con la condición. 0 en x1 más 0 en x2 efectivamente es menor o igual que 200. O sea que yo puedo decir que el semiplano que cumple con esa condición es hacia el origen, donde está marcado con las dos flechitas que acabo de dibujar allí. Seguimos ese mismo procedimiento para las restricciones verde y la roja. Entonces tracemos la restricción verde. Vamos a ver. Y verifiquemos hacia qué lado de ella se cumple el signo de menor o igual. Hacemos lo mismo. Reemplacemos el punto origen. 0 en x1 me da 9 por 0, 0. 0 en x2 me da 6 por 0, también 0. 0 más 0 pues es 0 y 0 es menor o igual que 1566. Entonces, el lado que está más cercano al origen cumple con la restricción. E igual procedimiento con la restricción roja. Bueno, ¿y qué observamos entonces? Que hay una región del plano que es un polígono y está delimitado por esas tres restricciones que yo he trazado y por los dos ejes. Un punto importante a recordar siempre es que yo solamente hago estos gráficos en el primer cuadrante del plano cartesiano porque una de las condiciones de estos problemas que estamos haciendo en el curso es que ambas variables x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces a mí no me interesa buscar valores de x1 negativo ni x2 negativo. O sea que fíjense que allá hay un polígono que lo voy a sombrear aquí con un borde amarillo. Miren, allí está. Bueno, ese polígono es supremamente importante. Ese polígono se llama región factible. Y eso quiere decir que todos los puntos que están en ese polígono, incluyendo los bordes, incluyendo los límites, cumplen con todas las restricciones del problema. O sea que todos los puntos que están en esa región factible son soluciones del problema. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos buscando únicamente las soluciones del problema, estamos buscando la solución óptima, estamos buscando la mejor solución posible entre todas las soluciones posibles. Entonces, la teoría y la investigación en este tema de la programación lineal han comprobado, y eso lo veremos un poco más adelante también cuando estudiemos el método simplex, han comprobado que la solución óptima siempre está en una de las esquinas de ese polígono de la región factible. Nosotros en este caso vamos a observar que nuestra región factible tiene 5 puntos. Miren que yo los estoy marcando allí en bolitas rojas. Los estoy encerrando en circulitos rojos. Y ahora los voy a marcar. P1, P2, P3, P4 y P5. Listo. Entonces, ¿qué sabemos de antemano? 1. Sabemos que todos los puntos de la región factible son soluciones del problema, o sea, soluciones factibles. 2. Sabemos que en esa región vamos a encontrar la solución óptima en una de las esquinas del polígono que está allí. 3. ¿Qué más sabemos? Tenemos las coordenadas del punto 1, el punto 2 y el punto 5. Pero tenemos que encontrar las coordenadas de los puntos 3 y 4. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Observen que el punto 3 es el lugar donde hay intersección entre la restricción azul y la restricción roja. Nosotros podemos tomar esto como dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y encontrar, simplemente haciendo operaciones que ya vimos en el álgebra del colegio, encontrar cuál es el valor de x1 y x2 en la intersección. Entonces, en este caso lo que nos conviene es hacer eliminación, ¿cierto? Y tomar la restricción azul, multiplicarla toda por menos 12 y sumarla a la restricción roja para eliminar la variable x1 para que nos quede un 0 y poder despejar x2. Haciendo esto, encontramos que x2 vale 120 y luego reemplazamos nuevamente ese x2 de 120 en la restricción azul y encontramos que x1 tiene que valer 80. Entonces, nuestro punto 3 es 80,120.
Ahora va a pasar exactamente lo mismo, van a ocurrir estas mismas operaciones, pero para encontrar el punto 4. Entonces voy a dejar que las veamos ocurrir acá, ¿cierto? Es la intersección entre la restricción azul y la restricción verde. Allí las copio. Y luego vemos qué voy a hacer para la eliminación. Voy a tomar la restricción azul, la multiplico por menos 6 y la sumo a la restricción verde. Haciendo esto, logro que la variable x2 sumando allí me dé 0 y entonces despejo x1 que me da 122 y luego despejo x2 que me da 78. Mi punto 4 entonces es 122,78. Listo. Entonces, repaso la secuencia de cosas que hemos hecho. Primero, escribimos las restricciones del problema. En este caso tenemos 3. Segundo, voy a tratar esas restricciones como si fueran igualdades para poder trazar las líneas rectas. Y lo hacemos igualando x1 a 0 y despejando x2. Luego igualamos x2 a 0 y despejamos x1. Con esos puntos yo trazo todas esas líneas que se ven allí en el gráfico y encuentro cuál es la región que cumple cada una de las restricciones. La zona en la que se intersectan todas esas regiones que cumplen con las restricciones es la región factible. En la región factible, todos los puntos que hay allí son soluciones del problema, o sea que cumplen con todas las restricciones. Yo tengo que encontrar cuál es la solución óptima, o sea, la mejor posible de todas. Y la teoría nos ha mostrado que esa solución óptima está en una de las esquinas de la región factible. En este caso, mi región factible tiene 5 esquinas, que son las que yo llamé P1, P2, P3, P4 y P5. Yo ya tengo, porque eran puntos de corte, P1 y P2 y P5. P1, pues es el origen. Solamente me queda faltando por encontrar P3 y P4. Ya eso lo acabamos de hacer. Entonces, ya tengo todos los 5 puntos. ¿Qué hago ahora con ellos? Voy a reemplazar las coordenadas de los 5 puntos, los valores de x1 y x2, en la función objetivo para ver qué valores de utilidad encontraría si yo utilizara como solución cada uno de los 5 puntos. Entonces, miren, los voy a poner acá. El P1, 0,0. El P2, 0,180. El P3, que lo acabamos de encontrar, 80, 120. El P4, que también lo acabamos de encontrar, 122,78. Y el P5, que ya lo tenía para trazar, que era 174,0. Entonces, yo reemplazo esos valores, ¿cierto? En la función objetivo que está a mano derecha arriba y voy encontrando que si yo decidiera hacer 0 unidades de Atlantis y 0 unidades de Hydra, mi utilidad sería de 0. Si yo hiciera 0 unidades de Atlantis y 180 de Hydra, obtendría 54.000 de utilidad. Si yo hiciera 80 unidades de Atlantis y 120 de Hydra, mi utilidad sería de 64.000. Si yo hiciera 122 Atlantis y 78 Hydra, la utilidad sería de 66.100. Finalmente, si yo hiciera 174 unidades de Atlantis y ninguna unidad de Hydra, mi utilidad sería de 60.900. Como este problema es de maximización, mi solución óptima va a estar donde yo encuentre la función objetivo, la utilidad más grande de todas. En este caso, entonces, observen que mi utilidad va a estar allí. O sea que la solución óptima de este problema es producir 122 unidades de Atlantis, 78 unidades de Hydra, para obtener una utilidad de $66.100. Esa es la solución óptima y así es como termina este problema.